Ahí empiezo a grabar la clase. Bien, los parciales. La verdad que si hubo pequeños detalles o algunos puntitos sin hacer, pero grandes rasgos, todo bien. Después si alguien quiere, me lo pide y le hago un scan de toda la corrección y se lo mando. Pero bueno, eso es lo que quizás imprimí las hojas como si ustedes me tuvieran entregado y le puse el nombre, puse la nota. Así queda un registro. Bueno. Hoy ya arrancamos entonces con la segunda parte de la materia, que es toda la parte de control. Y por supuesto vamos a tocar el tema del regulador PID o el controlador PID, que es uno de los controladores más utilizados en la industria. ¿Está bien? Entonces, bueno, este va a ser el primer tema que vamos a tocar respecto al control digital de este tipo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, que ustedes ya saben y lo han sentido nombrar en varias de las materias, este es uno de los controladores de procesos más utilizados. ¿Sí? Se estima que el 95% de los controladores es un PID. Recordemos un poco entonces cómo es la ecuación del PID en continuo, que es lo más o menos lo que vimos allá por control 1, que digamos que si se fijan en los corchetes tiene como tres partes. La parte proporcional al error, la parte proporcional a la integral del error y la parte que es proporcional a la derivada del error. ¿Mm? Esas son las tres etapas que componen las siglas P y D. La primera parte, que es el control proporcional, que es el más fácil que se puede obtener, eh, si bien es sencillo, si es un control del primitivo, o sea, el control nació así, nació con control proporcional, así todo ya introduce ventajas en el cerrado. Y un ejemplito simple lo va a demostrar. Fíjense que si yo tengo un sistema de primer orden, como lo que vemos acá en la ecuación número 2, si lo realimentamos con un control proporcional, ¿sí? Fíjense ya que al lazo cerrado, es decir, la transferencia entre la salida y la referencia, el polo, ¿sí? Se puede ubicar, o sea, se puede mover. Fíjense que ya no es más tau, ¿sí? Sino que es tau sobre 1 más k por a. Eh, Así que bueno, con ese K uno puede variar el valor del polo y lo va ubicando donde sea. Variando la ganancia, uno ubica el polo donde sea. ¿Mm? En este caso particular, por más que aumentemos la ganancia infinito, el sistema siempre es estable. Pero en este caso, al aumentar la ganancia proporcional, ustedes saben, el sistema se hace más rápido, la ganancia del sistema crece, porque fíjense que la ganancia es K por A sobre 1 más K por A, y solamente cuando K es infinito, llegaríamos a una ganancia unitaria, es decir, que no habría error en régimen permanente. Pero bueno, eso a veces no es posible, llevar la ganancia a infinito, porque en este caso, por ejemplo, no hay problema de estabilidad, pero en otros casos aumentar la ganancia puede introducir a transitorios que oscilan demasiado o directamente que el sistema se inestabiliza. Entonces ahí surge la segunda etapa del control proporcional, que es la acción integral, que es proporcional a la integral del error. Es decir, que ese término va a dejar de aportar acción de control cuando el error sea cero. ¿Mm? Entonces lo que haríamos con ese control integral, digamos, es eliminar el error en estado estacionario, es decir, es un control que va a tener, digamos, incidencia en estado estacionario o no en el transitorio, sino más que nada a baja frecuencia. ¿Sí? Es un controlador que va a actuar en las frecuencias bajas del espectro. El término K, por supuesto, es constante en toda la gama de frecuencias, o sea que si yo aumento la ganancia en todo el rango. Y por último, el término D, la etapa diferencial, al contrario de la etapa integral, lo que va a trabajar es en el transitorio, ¿está bien? Como es proporcional a la derivada del error, lo que va a hacer es agregar amortiguación, lo que va a hacer es tener, digamos, un mejor desempeño en la parte dinámica del sistema, en la parte
donde hay frecuencias no bajas, ¿sí? También, o sea que eso está todo concentrado en el transitorio del sistema. Aporta estabilidad, aunque a veces se saca esa parte diferencial porque obviamente la diferenciación produce amplificación de ruido de alta frecuencia o produce amplificación de los picos, de los cambios de la referencia. Pero bueno, en realidad lo que hace es, si uno lo analizaría en frecuencia, aporta cierta estabilidad, aporta amortiguamiento. A veces cuando los sistemas son muy oscilantes en el transitorio, con la parte diferencial eso se soluciona. Pero bueno, o sea, lo que trata de hacer es trabajar en el otro rango de frecuencia que trabaja la parte integral. La parte integral es un control de baja frecuencia, la parte diferencial es un control de alta frecuencia. Por ejemplo, en los casos en que el error esté próximo a cero, variando con una cierta velocidad, el término P en realidad no tendría casi efecto. También porque en realidad como es proporcional al error y el error es pequeño, o el movimiento de error es pequeño, pero sí aporta la parte diferencial. En muchos controles comerciales ustedes van a ver, y acá se hace notar, en realidad la parte diferencial se hace proporcional a la derivada de la salida y no proporcional a la derivada del error. Y esto es justamente para evitar que haya cambios bruscos en el actuador, porque cuando uno hace un cambio de referencia, el error es un escalón. Y esa parte del escalón es amplificada por la etapa diferencial, entonces a veces se traduce a saturación de los actuadores. Si nosotros lo hacemos como la derivada de la salida, obviamente no es el mismo efecto, pero tiene un efecto muy, muy similar a trabajar con la derivada del error. Pero como digamos, estamos trabajando con la derivada de la salida, si hay un cambio en el error, no se amplifica, digamos, esos componentes de alta frecuencia del escalón, sino que directamente se trabaja con la salida. Y si la salida, como decíamos antes, tiene, digamos, partes oscilatorias o crecimientos bruscos, la parte diferencial va justamente a amortiguar todo eso. Ahora, el tema diferencial también lo que se suele hacer es recortar esa ganancia en alta frecuencia, introduciendo un polo abajo del derivador, y eso lo que hace es aplanar la ganancia en alta frecuencia del PID. Y con este polo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Lo que hacemos es, variando el n, es limitando el efecto de alta frecuencia. Y esto es muy útil para lo que es ruido, cuando tenemos ruido en la salida y demás. En definitiva, resumiendo todo esto que estuvimos charlando, el regulador PID resulta entonces como una constante proporcional que afecta a cada una de las etapas por el error, ¿sí? Por, digamos, la otra etapa es K por la parte diferencial del error, es decir, K por la derivada, por la integral del error, y por último, tenemos K por el tema, la derivada de la salida, pero limitada a su ganancia de alta frecuencia por este polo que tenemos acá. Entonces tenemos K, tenemos TI, tenemos TD y tenemos N. Son 4 términos para ajustar en un regulador de este tipo. Esto es a modo de repaso. Esto hasta ahora no vimos nada de la parte digital, pero este es el controlador que nosotros vamos a partir desde acá para transformarlo en un controlador PID digital. Vamos a ver dos tipos de controladores con dos formas de discretización de este PID. ¿Y por qué decidimos discretizarlo? Porque hoy en día y de hace muchos años ya implementar un PID analógico no existe, ¿está bien? Hoy en día con los PLC, con la apertura, con la llegada de los PLC, de los microcontroladores y demás, hay que implementar los PID de forma digital, en su forma discreta, digamos. Entonces vamos a ver la discretización por dos formas distintas. Uno, la discretización exacta por partes, que lo vamos a ver después, y ahora la discretización por operador de derivada. Es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar
una aproximación. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos es, tomamos la ecuación sin la parte de, fíjense, la derivada del error sería esto, ¿está bien? No estamos trabajando con la salida, simplemente para que el error aparezca en cada uno de los términos. Lo que hacemos es, la parte proporcional sigue siendo igual, escapo el error por la muestra del error, digamos, E de K, más, esto ya lo vimos, es reemplazar el integrador continuo por su equivalente discreto, que era la sumatoria del error, ¿sí? Desde 0 hasta el instante K, multiplicado por T. T es el factor, digamos, que es el periodo de muestreo, pero que es el factor de ajuste de la integral. No lo mismo hacer una integral con un periodo de muestreo de 0,1 con un periodo de muestreo de 1 o de 2. ¿Está bien? Entonces, el término t acá multiplicando integral es lo que va a ajustar la integral. Y 1 sobre ti es el tiempo de integración. Y reemplazamos s, ¿sí?, por la operador derivada, es decir, como vimos antes, creo que era hacia atrás, es como una aproximación. Es decir, e de k menos e de k menos 1 sobre t. Todo eso sería lo que reemplazamos a S. Es decir, aproximamos la derivada por la diferencia de dos muestras actual y anterior del error. Y lo dividimos por T. De la misma manera lo podemos calcular esto para un instante anterior. ¿Sí? Es decir, lo mismo, pero con hasta K menos 1. O sea, calculamos lo mismo, pero hasta instante K menos 1. Y de esa manera podemos restar la ecuación 7 menos la ecuación 8. Y de ahí lo que hacemos es sacar de lado la sumatoria. Y nos queda todo esto que tenemos acá, que si lo vemos rápidamente es una ecuación en diferencias, donde tenemos una entrada, que es el error, y una salida, que es U de K. Si esto lo reescribimos entonces, fíjense, U de K menos U de K menos 1 es igual a KP por, bueno, tenemos las ganancias y los errores en instante K, instante K-1 conocido, instante K-2 también conocido. Lo que se hace es pasar este U de K-1, ¿sí? Voy a... Perdón. Este U de K-1 lo pasamos sumando para atrás y ya nos queda la ecuación en diferencias del controlador PID discretizado. ¿Sí? Fíjense que es un renglón. Lo único que tengo que hacer yo es guardarme una señal de actuación anterior y dos valores anteriores del error. Y si lo quiero en función de transferencia, lo puedo pasar en función de transferencia, por lo que ya vimos, reemplazando por el operador, o sea, lo que sería el operador de adelanto, o en este caso el operador hacia atrás, para pasar de E de K-1, lo que sería Z-1 por E de K, en este caso que está hecho con Z. Y cuando vemos la función de transferencia del controlador PID, que va a ser U sobre E, por supuesto, U es la salida del controlador, E es la entrada del error. Vemos que tenemos el integrador aquí abajo, y arriba tenemos tres componentes, alfa, beta y gamma, que eso, bueno, tendrá su equivalente en función de, va a depender de KI, de KD y de KP. O sea, esto es válido, es una de las formas que tenemos para calcular e implementar el PID, siempre y cuando se esté trabajando todo en función del error. Si queremos tomar, digamos, lo que vimos anteriormente, el que tiene el que trabaja sobre la derivada de la salida y que tiene el filtro para atenuar la ganancia en alta frecuencia de la parte diferencial, pasamos a esta parte, que es discretizar por partes. Es decir, vamos a tomar la parte proporcional, la parte integral y la parte diferencial, y vamos a ver cómo discretizamos cada una de estas etapas. Bien, la parte proporcional, lo mismo que antes. Escapo el error. Eso no cambia, solo que
tenemos que muestrear la referencia, tenemos que mostrar la salida y nos va a quedar el error a instante K. La parte integral se puede aproximar en adelanto, ¿no? Y es muy intuitivo esto, porque se van a aprender adelanto, obviamente, porque vamos a calcular I en K más 1 es igual a I en K más K por T sobre TI por el error. Es decir, esto si ustedes se imaginan instante a instante, lo que hago es un sumador, un acumulador. Al valor anterior de I le sumo K, que es la ganancia proporcional, T sobre I es la ganancia integral, digamos, por el error. ¿Mm? Esto es equivalente a un poquito lo que vimos antes, y si volvemos unas filminas para atrás, si se fijan por acá, acá está este KI por el error, ¿sí? Es, digamos, esta parte que tenemos acá, T sobre TI. Es similar. Pero esto que tenemos acá es el integrador discreto que en algún momento, en las primeras cursadas, en las primeras clases de la cursada, lo vimos. Que yo les hice referencia. Esta es la parte integral de un PID. Y por último, la parte, digamos, derivativa, si se quiere. Lo que hacemos es despejar, desarmar un poquito la ecuación, ¿sí? Y acá, si aproximamos vía diferencia hacia atrás, ¿está bien? Usando el operador derivada, o las aproximaciones que vimos en el capítulo 5 de aproximación de control discontinuo, lo que nos queda es que el valor, digamos, de la etapa diferencial en instante K va a ser, bueno, T sobre TD más N por T, por el valor de la etapa diferencial en instante K menos 1, menos un factor que multiplica a la diferencia de la salida de instante actual menos la salida de instante anterior. Y aquí está la derivada, ¿sí? Esto sobre T justamente es la aproximación de la derivada. Obviamente que acá se agrega otro término y aparece N, que es ese polo que tenemos abajo. Todo esto sería la discretización mediante aproximación de diferencia hacia atrás de esta etapa diferencial que vemos aquí arriba, que es la parte derivativa, como dice acá, TD sobre N, diferencial de D sobre dt más D. Esto surge obviamente de pasar todo este término que tenemos aquí abajo para la izquierda. Entonces ahí tenemos las tres etapas, y en este caso, integrándolo así por partes, no solamente tenemos el término n, que es ese polo que limita la ganancia etapa diferencial en alta frecuencia, sino que acá trabajamos con la derivada de la salida. Y esto, créanme, que es muy útil y saca un montón de dolores de cabeza, porque, sobre todo en la saturación de los actuadores. ¿Y esto por qué? Porque si yo la parte diferencial la trabajo como la derivada del error, cuando yo provoque un cambio en la referencia, un cambio de referencia va a ser un escalón. Y esa etapa diferencial va a amplificar todas las componentes de alta frecuencia que tenga el escalón y me va a saturar la actuación. Entonces, de esta manera, trabajando con la derivada de la salida, obtenemos, digamos, resultados muy similares a derivada del error, pero nos ahorramos ese tema de la derivada del error que provoca picos muy grandes en la actuación. Y una de las cuestiones que nosotros no queremos en control es que la actuación sature. ¿Está bien? Porque si satura la actuación, no tenemos control. Ya no hay más control. Bueno, entonces el control es la suma de cada uno de los términos. Cuando implementemos el PID en la práctica de la semana que viene, vamos a calcular las tres etapas, uno en cada renglón, y digamos, la actuación final va a ser la suma de cada una de las etapas. Vamos a hablar un poquito de estas cosas que pueden ser implementadas en el ámbito digital de una manera mucho más sencilla que en continuo, por eso lo traemos acá, no se habla mucho en continuo de esto. Bueno, lo vamos a ver acá. ¿Qué es el efecto wind-up? Esto se puede llamar efecto wind-up, anti-reset wind-up, ¿sí?
que es, hace que el término integral no sature, ¿está bien? Y que después ese integrador tarde mucho en descargarse si uno se quiere. Si ustedes le dan a un sistema lento una ganancia integral muy alta, lo que va a pasar es que ese integrador va a empezar a integrar muy rápido y se va a ir a un valor, digamos, altísimo, y el actuador va a llegar un momento, va a llegar al 100% y más del 100% no va a abrir. Cualquier actuador. No abre al 100% el actuador, pero el integrador puede seguir integrando. Para cuando llega la salida a la referencia, se pasa de la referencia y la actuación, entonces el error es negativo y permite que el integrador se descargue, puede pasar mucho tiempo y el actuador sigue saturado. Y podemos tener inestabilidad o en el mejor de los casos podemos tener oscilaciones que van a ser muy difíciles de controlar. ¿Qué se hace en esos casos? Lo ideal es bajar, digamos, la ganancia integral, obviamente hacerla acorde a la respuesta del sistema, o bien, o bien hacer un sistema de efecto anti-reset wind-up, que es lo que vamos a ver ahora, que generalmente los PID de los PLC y demás se lo tienen activado. Y lo que hace es, digamos, hay varias maneras de calcularlo, algo de más sencilla a más complejas, pero lo que puede pasar, lo que vamos a hacer es que cuando detectemos que el integrador llegó a cierto valor que haga que la salida sature, el integrador deje de integrar. Hasta ahí llegó. Es decir, lo que hacemos es saturar la integración. La otra es lo que se hace a veces, que eso se puede programar, es hacer que, si está muy lento, hacer que no trabaje el integrador cuando el sistema está, digamos, creciendo o en su parte del transitorio, y activar la acción integral cuando está llegando a la referencia, digamos. ¿Bien? Y la otra es lo que se muestra acá, que en este caso, en la primera figura, no sé si ustedes ven mi pin puntero, porque esta es la salida que le damos al actuador y esta es la salida del actuador. ¿Sí? Si el actuador satura, ¿está bien? Acá se va a generar un error negativo, en esta parte de acá, y eso lo que hace es descargarme de alguna manera este integrador. Mientras esto sea igual que esto, quiere decir que el actuador no está saturando ni hacia arriba ni hacia abajo, no se genera ningún tipo de error EDS. En cuanto el actuador esté saturando hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Va a generar acá una señal EDS que me va a descargar o cargar el integrador para hacer lo necesario tal que B sea igual a U. ¿Está bien? Esto se puede programar en cuanto al digital porque es armar cierta lógica de manera muy sencilla. Y si no tenemos forma de acceder a este punto U, que a veces no lo podemos medir, lo que se puede hacer es reemplazar aquí por un modelo de actuador, ¿sí? Como para generar esa información, como si yo supiera en paralelo cómo está funcionando el actuador, y de esa manera generarme sí o sí esta señal para descargar los integradores. Esto es muy útil porque recordemos que cuando el actuador está saturado, no hay control, que estamos como a lazo abierto y nunca queremos perder el control. Entonces a veces, más que nada para sistemas que son lentos, esto suele pasar. Y es muy útil tener esta información porque como nosotros ahora en control digital podemos programar cuestiones eh, extras. ¿Está bien? Esto se ve muy bien acá, si no lo quisiera reproducir en Simulink, por ejemplo, cuando veamos en Control 1 y demás, pero nosotros cuando vayamos a una planta y vayamos a instalar un controlador o a diseñar un controlador, no vamos a tener Simulink. Vamos a tener que programarlo o en un PLC, o en un microcontrolador, ¿sí? O en algún otro lado, y a veces no tenemos la pantallita de Simulink. Hay que hacerlo a mano como estamos haciendo hasta ahora. Bien, esto es uno de la parte esta de lo que es WindUp, anti-reset de WindUp. Es decir, ustedes, digamos,
Esta es una de las maneras. Hay otras maneras, hay maneras más sencillas. Lo que les dije, pueden encender el integrador cuando entra en una banda de error para que no se embale el integrador. Pueden saturarlo directamente, cuando el integrador llega a alto valor lo saturan, no integran más. Y eso con un if, con comparadores, con lo que sea, se hace en control digital. Bien. Otra de las cuestiones que se pueden programar en un PID, en control digital, es el efecto Bumpless. El efecto Bumpless es algo que es muy útil y bump es de golpe, less, o sea, sacar el golpe, y esto se refiere a cuando uno pasa de manual a automático. Imagínense que yo estoy en manual, estoy con una apertura del controlador del actuador del 10%, por ejemplo, haciendo algún tipo de ajuste y demás, y yo tengo la referencia en cierto valor, y mi salida está muy por debajo de ese valor porque tengo la actuación casi cerrada. Imagínense que un pasaje del controlador de manual a automático implicaría que cuando yo paso el controlador, la salida está a un valor, la referencia a otro, se me genera un terrible error, y ese error se va a traducir en un golpe en el actuador. ¿Está bien? Entonces, el efecto Bumble justamente se implementa cuando se pasa de lo que es de manual a automático o de automático a manual. Entonces, bueno, ahora acá cada uno se puede dar maña de cómo digamos, implementar esto que tenemos acá. Eh, lo que hacemos es justamente, aquí tenemos la parte de automático, está el controlador, la parte PD, y acá tenemos la parte integral, con el efecto anti-WendUp, ¿sí? Cuando yo lo paso de manual a automático, fíjense que la parte manual, que aquí se le ingresa a la parte manual, tiene como una realimentación de la salida, ¿sí? Y de la salida del controlador, por supuesto, y de la entrada al actuador. ¿Mm? Entonces, esto siempre lo que va a tratar de hacer, ¿sí? Es que no haya, digamos, golpes tanto cuando pase de manual a automático ni de automático a manual. ¿Mm? Fíjense que acá, si yo voy a manual y le doy la apertura, lo que voy a hacer es tomar este valor acá, lo comparo con el valor que viene en automático y lo inyecto acá al integrador. Entonces el integrador lo que va a hacer es va a llevar el nivel de actuación para que esta diferencia entre U y la salida de controlador sea cero. En cuanto yo, por supuesto, cambie esto, ¿sí? Le voy a mandar esta señal, que va a ser la misma, y a partir de ahí va a andar el controlador. Es muy sencillo, parece muy sencillo, pero es algo muy útil para que no haya golpes en la actuación. Entonces, el pasaje de manual a automático siempre va a ser muy suave con respecto a cómo se tiene que mover la acción de control, el actuador, perdón. ¿Mm? Sí, bueno, son cuestiones que por ahí cuando toma un PID, un bloque PID en un PLC y demás, los tiene como para activar o no, están ahí adentro, cada fabricante lo programa digamos, como ellos quieren, pero existen y por eso lo estamos viendo. Lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes eh, toquen algún PID o si ya lo vieron, que tienen como el autotune, ¿sí? Que sintoniza solo el PID, pero no aplica lo que nosotros ya vimos de lo que vamos a ver ahora de Siegel Nichols. Hay un montón de sistemas de autotune. Cada fabricante tiene el suyo, ninguno lo especifica. Generalmente hacen una serie de movimientos del actuador para sacar algún parámetro de la planta, y ahí es como que hacen una especie de, digamos, de identificación, si se quiere llamar, sacan algún tipo de- de información y sintonizan el PID según el algoritmo que ellos tienen internamente, digamos, programado. Lo mismo con esto y lo mismo con la anti-WinDAP. Cada fabricante eh, les da a ustedes ciertas herramientas ya programadas, ¿está bien? Dentro de los módulos PID que ustedes
pueden conseguir, o los modulitos para programar un PLC con un PID. Bien, hasta acá llegamos con el PID, vimos dos formas de discretizarla. Una forma, digamos, trabajando siempre con el error, no con la salida. Luego vimos la discretización por partes, donde trabajamos ahí la parte diferencial con la derivada de la salida, no con el error. Y después vimos el anti-WinUp y el Bumpers. No, vamos a recordar cómo se ajustan los PID. ¿Está bien? Esto ya lo vimos en Control 1. El ajuste de un PID, digamos, uno lo podemos hacer de forma empírica, como son los métodos de Siegel-Nichols, o de forma analítica. De forma analítica es decir, bueno, yo conozco cómo es la transferencia, la función de transferencia de un PID, ¿sí? Yo elijo un comportamiento deseado, si un polinomio de grado cerrado deseado, y resuelvo una ecuación, se llama ecuación Diofantina, como veíamos en Control 1, para sacar aquellos constantes del PID para que mi respuesta sea como la que yo quiero. Eso es analítico. Obviamente necesito conocer el modelo de la planta. Si no, no podría hacerlo. En los métodos empíricos se hacen ensayos sobre la planta. ¿Sí? No tengo que conocer el modelo matemático de la planta. A eso me refiero. Un ensayo empírico es un ajuste basado en un ensayo, pero no es, no es de forma analítica. Cuando ellos, digo ellos, tanto por Siegel y por Nichols, allá por los años 40, ellos dieron un método que surge de haber hecho un montón de pruebas sobre un montón de plantas. ¿Cuántas? No sé, las que ellos pudieron representar con sus simuladores que tenían. Y estoy hablando de simuladores de planta hidráulicos, ¿sí? Simulaban sistemas de segundo orden mediante capilares y demás. Ellos dijeron, bueno, tengo este abanico de plantas, yo elijo un método que si vos haces este ensayo y ajustás los parámetros según esta tabla, te aseguramos que estabilidad y te aseguramos que a lo sumo, digamos, las oscilaciones se van a extinguir a partir del cuarto pico. Eso es lo que decían ellos. Obviamente quedaron un montón de plantas afuera, pero el método es válido. Había dos métodos, el método de la respuesta en frecuencia y el método de la respuesta al escalón, ¿no? Al lazo abierto y al lazo cerrado. Ellos, el paper original de Siegel-Nichols es para los sistemas a lazo cerrado, es decir, ellos cerraban el lazo con una ganancia proporcional, incrementaban esa ganancia, todo oscilaba, sacaban dos parámetros, iban a una tabla y les daban las constantes. Eso está ok. Después ellos reformulan el método para sistemas a lazo abierto, porque obviamente no todas las plantas oscilan. ¿Sí? Entonces, como no era posible que todas las plantas oscilen, o que era peligroso que algunas plantas oscilen, ellos rediseñaron el método de Siegel-Nichols para hacerlo mediante la respuesta a lazo abierto. ¿Sirven estos métodos? Sí, sirven. ¿Les asegura que para el problema que ustedes tienen lo van a resolver? No se sabe. No se sabe. Por eso está la simulación. Estamos hablando que en 1942, ¿qué tipo de plantas había? ¿Está bien? Eran plantas hidráulicas, plantas térmicas, de procesos con mucho retardo, lentos, si se puede decir. Después nosotros venimos acá, años 80, 90, 2000, sistemas computarizados, sistemas rápidos, y por ahí no funciona bien el de sísmicos. No te sabremos decir. Vuelvo a decir, como no es un sistema de resolución analítico y es empírico, este método surgió de pruebas. Y ellos, obviamente, en ese año no pudieron analizar para todas las plantas. ¿Sí? Habrán analizado para un amplio, digamos, número de plantas que ellos consideraron que con esa cubrían eh, digamos, la mayor cantidad de plantas que había en ese momento por controlar. Estamos hablando de que surge el controlador y no había, digamos, la matemática del control, no existía el control. Todo eso se iba haciendo paso a paso, es decir, los primeros controladores eran
proporcionales de mucha ganancia, que era eso, un control on-off. Luego esa ganancia tuvo un rango. Luego le pusieron lo que es la parte integral. Y luego le pusieron la parte derivativa. Todos controladores neumáticos, hidráulicos. Nada, no había nada electrónico ni nada de eso. Y después surge toda la matemática del control. Por lo tanto, estos tipos estaban haciendo la matemática del control cuando ya existía el control. ¿Mm? Ustedes fíjense que lo que es el control 1, digamos, toda la teoría de control de sistemas CISO, estamos hablando que es de los años 42 hacia adelante, es decir, lo trajo Bode a todo eso. Estamos hablando de años 40, años 30, 40, y los controles existían de mucho antes. Es decir, aparece el control y luego aparece la teoría de control. Así que esto no es analítico, sino que estos métodos son basados en pruebas que hicieron. Por eso es empírico. Y ellos dieron su método. Después hubo un montón de gente que durante los años ha modificado las tablas de Siegel-Nichols y lo habían optimizado. Ustedes, si se acuerdan en Control 1, nosotros vemos cómo era la respuesta para sistemas que tenían más retardo que a constante tiempo, menos retardo a constante tiempo, y ahí se veía que había mucha diferencia entre uno y otro. Luego, por ejemplo, el K con o algo así, eso lo modifican, y modifican las tablas para que haya menos diferencia de respuesta entre plantas. Pero bueno, por eso le digo, esto lo pueden probar. Si sirve, está bueno porque mediante un ensayo pueden ajustar un controlador PID, o PI o P. Entonces, recordando un poquito el primer método, que es el basado en la respuesta en frecuencia. ¿Por qué basado en la respuesta en frecuencia? Porque lo que hacían acá era buscar un punto de la respuesta en frecuencia, que era el punto donde el diagrama de Naisquick pasa por el -1. Es decir, ellos querían que haya una oscilación estable. Entonces, lo que hacen es, bueno, buscan la frecuencia de esa oscilación y buscan a qué ganancia se produce eso. Entonces, ahí te daban la tabla y decía, bueno, si vos querés diseñar un controlador proporcional, ponerle la mitad de la ganancia crítica. Si vos querés un PID, ponele 0,45 de la ganancia crítica y 0,83 del tiempo de oscilación. Entonces dice que se observa que la mayoría de las respuestas óptimas aparecía una oscilación con amortiguamiento de un cuarto, es decir, que la amplitud de oscilaciones se reducía a la cuarta parte en un periodo. Eso es lo que te garantizaba, ellos garantizaban con esta tabla. Esto fue muy útil, esto redujo un montón de tiempo en lo que es el ajuste de los controladores, porque antes se demoraba un montón, porque eran a prueba y error al principio. Por eso justamente este señor Siegel, que era el práctico que trabajaba en la Taylor Instrument, que eran los fabricantes de los controladores justamente, él cuando iba a instalar los controladores, él demoraba muchísimo en ajustarlos. Y es por eso que quiso, con el matemático Nichols, que le dio forma a lo que él quería, forma matemática a lo que él quería transmitir, idearon este método. Un método justamente para agilizar el ajuste de los controladores, porque no se olviden que ustedes tienen 3 parámetros para ajustar. Si bien existen técnicas, digamos, para ajustar, bueno, empezar con proporcional, luego agregar integral, pero es fácil cuando hacemos play en MATLAB y simula. Pero chicos, hay sistemas que tienen este tiempo de horas, ¿sí? Entonces, probar un controlador por ahí te llevaba un día, o 4 horas, o 5 horas. Entonces, por ahí se pasaban una semana tratando de ajustar un controlador. Entonces, por eso ellos idearon este método, como para, bueno, hacemos un ensayo y tenemos un punto de partida del controlador, y después ajustamos. Esa es la idea. Luego surge el método de cíclico de cadena abierta o respuesta al escalón, porque alguien se le fue a quejar a esta gente y dijo, miren, yo tengo sistemas, procesos que no oscilan.
Por tanto, no puedo implementar este método. Entonces ellos rehicieron el método a través de eh, sacar datos de lo que sería la respuesta al escalón del sistema a lazo abierto. ¿Mm? Tenían que, esto es válido cuando el sistema se puede aplicar, perdón, cuando el sistema tiene respuestas de este tipo. ¿Mm? En ese que se le dice. Entonces bueno, hay que sacar los parámetros estos que marcan la curva y con esto ir a la tabla y ahí nos daban las ganancias KP, TI y TD. Entonces, estos son los dos métodos de ajuste que propone esta gente de Siegel-Nichols. Le vuelvo a decir, es empírico, no es analítico, no es matemático. ¿Está bien? Lo válido de esto y lo bueno de esto es que no se tiene que conocer el modelo matemático de la planta. Simplemente tenemos que tener acceso a las variables para darle las señales y obtener la medición de las salidas. Nada más. Es útil en ese sentido. Porque lo que vamos a ver ahora, la parte analítica, que es una introducción a lo que vamos a ver nosotros de ubicación de polos, necesitamos el modelo de la planta. Y si no lo tenemos, ¿cómo lo obtenemos? Lo tenemos que de alguna manera, no sé, o hacer una respuesta al escalón y tratar de encontrar una planta, un modelo que se ajuste a eso. Bueno, para lo que veamos analítico, tenemos que tener modelo de la planta. Para esto no hace falta. Solo hace falta hacer el ensayo. Bien, bueno, vamos a ver cómo sería, por ejemplo, un ajuste en un PID por un método, lo que vamos a ver más adelante, que es asignación de polo. Lo vamos a ver de forma genérica. Bien, imagínense que yo tengo en la ecuación 22, tenemos la planta, que tiene una ganancia Kp y un polo en T1. Si yo utilizo un regulador PI para controlar esa planta a lazo abierto, de primer orden, perdón, lo que tengo es que la función de transferencia del PI es K por 1 más 1 sobre ST. Y tenemos la parte proporcional y la parte integral. Si yo cierro el lazo, es decir, control 1, GP por GR sobre 1 más GP por GR, que tengo que el denominador, ¿está bien?, de a lazo cerrado es la ecuación 25. ¿Sí? Sistema de segundo orden. Y acá tengo, fíjense, T1, KP, K, ¿sí? Es decir, tengo valores conocidos y valores por descubrir, que es KP y TI. Entonces, ¿qué pasa si yo, esto es en continuo, ¿no? Yo digo, pero yo quiero que responda como este sistema de segundo orden que vemos en la ecuación 26, con cierto factor de amortiguamiento y con cierta frecuencia natural. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Si omega es dato, y si K y T1 son dato, entonces tendría que despejar KP y KI. ¿Y cómo hago? Bueno, igual o término a término, me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas y despejo. ¿Está bien? Y eso es, ¿despejo qué? Despejo K y despejo TI. Voy, reemplazo esto en el controlador y el cerrado me tiene que responder el sistema como yo lo diseñé. Esto es la idea de ubicación de polo. Sin entrar en ecuación Diofantina y nada, es decir, igualar una ecuación característica a un polinomio deseado, a un polinomio de comportamiento deseado. ¿Mm? Lo mismo vamos a hacer para segundo orden, que es un PID. ¿Está bien? Ahora, vamos a pensarlo ya directamente en el tiempo. Método analítico de asignación de polos de un PID, necesitamos la planta, como les dije yo recién. La planta está definida por la ecuación 28. Tenemos el denominador y tenemos el numerador. ¿Mm? Esta es nuestra planta. Y lo quiero controlar con un regulador PI discreto. ¿Mm? El PI va a tener su denominador S y digamos, el denominador, el integrador por otro polinomio. ¿Mm? Que depende del regulador que elijamos. eh, como lo vimos la otra vez,
tenemos el numerador, que es un tema de segundo orden, y el denominador tenemos el integrador más otro término. Entonces, si esto es S sobre R es el regulador, ¿está bien? Entonces, cuando planteo mi ecuación característica, ¿se acuerdan que era A por L más B por P? Es decir, A, que es el polinomio del sistema lazo abierto, por L, que es el denominador del controlador, más B, que es el numerador de la planta, por P, que es el numerador del controlador. Entonces, esta es mi ecuación característica, y lo mismo. Yo quiero ahora que el sistema responda de una manera determinada. ¿Y eso dónde lo saco? Y de un sistema de tercer orden en este caso, eh, digital, o sea, discreto. Es decir, un polinomio en Z. Entonces va a tener que ser un polinomio de, si no me equivoco acá, esto da orden 4. Acá falta un cuadrado, en este primer término. Falta un cuadrado, porque si no, no me da. Entonces yo tengo un polinomio deseado, que ahora vamos a ver dónde sale esto, y lo igualo a mi ecuación característica. Entonces voy a ajustar mi controlador PI, en este caso, de manera tal que mi respuesta a lo cerrado va a ser igual a cómo responde el sistema PDC. Perdón, ¿podés repetir porque te escuché así como medio con ¿Cerrado? estamos con interferencia, como medio Ok. robotizado? No, les decía que yo tengo mi planta y mi controlador, que es S sobre R, sería mi PID discreto. Entonces, la ecuación característica de mi sistema lazo cerrado es esta que tengo en la ecuación 31, que surge de hacer la ecuación característica que da A por L más B por P. O sea, A es el polinomio lazo abierto denominador de la planta, L es el denominador del controlador, B es el polinomio del Eh, lazo abierto, ¿sí? Numerador al lazo abierto, y P es el numerador del controlador. Entonces, esta es mi ecuación característica, que yo, si la igualo a un polinomio, digamos, un polinomio que es el que yo quiero, como yo quiero que responda al sistema, ahora vamos a ver dónde sale este polinomio. Y les sí. decía que acá falta un cuadrado, porque tiene que ser orden en 4 el polinomio que yo iguale, porque si quiero igualar, necesito que sea el mismo orden. A partir de esto, yo voy a poder despejar acá lo que sería Los coeficientes. B1, B2 y R1, ¿sí? Me van a quedar las ecuaciones, 4 ecuaciones con, sí. Bueno, acá en realidad son van a quedar 4 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Porque es orden 4. Eh, pero bueno, voy a tener solución. Entonces, este B1, B2, no, perdón, son 3 incógnitas, perdón, 4. S0, S1, S2 y R1, perdón. Esto yo voy para atrás y va a corresponder a una ganancia proporcional, a un tiempo integral y demás, ¿está bien? Porque acá no lo vemos, pero en cada uno de estos términos va a depender de los términos del PID. Ahora vamos a ver dónde sale este PDZ, pero es un polinomio deseado, si se quiere, ¿sí? Una respuesta deseada. Entonces, si yo igualo y despejo, voy a poder ajustar mi controlador para que responda como yo elegí en PDZ. Ahora bien, fíjense acá. Acá tenemos nuestro polinomio deseado. Esto lo vamos a ver más adelante, pero estamos viendo como introducción. Tenemos z cuadrado más p1 z más p2. Y acá tenemos z menos e a la menos AWT. ¿Qué es esto? Esto es la discretización de un polo en A por W. ¿Está bien? Es decir, yo tengo que partir de condiciones en continuo, que son frecuencia natural y factor de amortiguamiento, que esto lo vimos, digamos, si nosotros discretizamos ese sistemita de segundo orden continuo, los digamos, los términos del polinomio resultante discreto, que son este P1 y P2, no son los polos, son los coeficientes, se relacionan con psi y omega de esta manera. Entonces nosotros acá podemos obtener el comportamiento deseado a través de cosas conocidas en continuo. También, pues yo le digo,
elijan un comportamiento deseado discreto, ustedes no van a saber cómo elegirlo, ¿está bien? En continuo sabemos que podemos elegir dos polos reales, eso es factor de amortiguamiento mayor o igual a 1. Si queremos un sistema que oscile, bueno, elegimos el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural. Son cosas conocidas en el ámbito del tiempo, nosotros nos manejamos con eso, pero en discreto no. Por eso es que partimos del continuo y ya tenemos esta forma de encontrar los polos dominantes, digamos, a través de esta transformación que no es más que discretizar. ¿Y este polo qué es? Y este polo es A veces omega. Es un polo real, que yo al discretizarlo es E a la menos el polo por T. ¿Está bien? Y si quiero seguir igualando el orden, tengo que elevarlo al cuadrado o al cubo, dependiendo del orden de esta ecuación 31, ¿no? Resuelvo esa ecuación y obtengo mi PID, mis, digamos, mis constantes del PID. ¿Cómo lo obtuve? De forma analítica. ¿Qué necesito? La planta y necesito un comportamiento deseado, como hacíamos con ubicación de polos en control 1. ¿Está bien? El método empírico funciona por, digamos, ensayos. ¿Está bien? No necesito la planta. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir esa parte? Obtengo mis constantes, dijiste, de PID, Claro. o tengo la constante. No, no, no. Tengo las constantes, porque yo cuando saco Ah, S0, S1 y S2, si esto vamos hacia atrás, esto va a está depender bien. de Kp, Ti y Td. ¿Está bien? Todo metido acá adentro. Sí, 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 Esto, sí, entendí la constante y no como las constantes. exacto. Tengo todas las constantes que comportan mi PID. ¿Mm? Sí, Pero sí, necesito sí. la planta. ¿Sí? En este método necesito la planta. Esto que me va a asegurar que mi sistema va a responder tal como yo expresé en P de Z. ¿Sí? Y de eso donde surge de un comportamiento que pensé desde continuo. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un ejemplito. ¿Mm? Por ejemplo, acá tenemos la planta en continuo, y yo discretizo con 0,1, me queda la ecuación 35. Este sistema discretizado con bloqueado en 0, bla, 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 y periodo muestreo 0,1. Bien. Entonces, yo ahora digo, bueno, condición de diseño, respuesta deseada, entre paréntesis, phi 0,5, omega 4 y alfa 1. ¿Qué es alfa? ¿Cuántas veces más rápido hago el polo? ¿Está bien? Fíjense que es alfa multiplica omega. ¿Sí? O sea, vieron que nosotros en control 1 decíamos, bueno, tengo los polos dominantes y si yo quiero agregar polos para que me dé la condición y no quiero que me modifiquen la dinámica, pongo los polos más rápidos. O sea, digamos, estos polos que tenemos acá debería ser más rápido que estos polos de acá. Por eso es alfa veces omega. En este caso puso 1. Esto es una cuestión matemática nomás. Entonces, este va a ser mi polinomio deseado. Mi PID, cuando yo lo ajuste, va a responder según este PDZ. Igualando las ecuaciones características, ¿sí? Me da, digamos, esta solución. Acá no está, ¿no? Pero yo después tendría que ir hacia atrás. Voy a volverles a las filminas para que veamos qué es eso. Vamos al principio. Así es acá, no, atrás. Digamos, esto es el, Entonces, digamos, el PID, digamos, ¿está bien? Acá tenemos, bueno, en realidad fíjense que está al revés, está en potencias negativas. Cuando lo pasamos a potencia positiva, acá quedarías z al cuadrado por alfa, ¿está bien? Y acá abajo aparece otros términos. Entonces, eh, en alfa, en beta y en gamma, ¿sí? Están metidos todos estos. Entonces hay que ir hacia atrás y calcular cuál es KDE, KI y TD. Eso es una forma de, digamos, vean al PID como una función de transferencia
y dentro de los componentes de los denominadores, los términos del denominador y del numerador están metidas las ganancias, KI, KD y demás. Entonces lo podemos llegar a ajustar un PID de forma analítica, como por ubicación de polos. Es fácil hacer la cuenta, pero ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo que siempre tenemos nosotros que nos dan y que cuando nos vayamos a controlar no lo vamos a tener? La planta. ¿Está bien? Nosotros cuando vayamos a controlar algo, no te van a dar un papelito que dice, che, el denominador de eso que tenés ahí enfrente es tanto y el numerador. No. A vos te van a decir, bueno, ese es el sistema a controlar, tiene una entrada de 0,10 voltios, 420 mA que comanda la válvula, y acá tenés el cable del sensor. ¿Y? Oye, no, a mí me enseñaron que tengo que tener ¿cuál es la función de transferencia de planta? No sé, sé yo. O hablas con el procesista, que es el que diseñó todo, a ver si la tiene la función de transferencia, y si no te la arreglás. Y eso es lo que va a pasar. Y nadie tiene la función. Todos empiezan a ajustar el PID más o menos, ¿entendés? O lo dejan ahí andando más o menos, y después viene el operador y lo ajusta más o menos también. Nadie ajusta un PID porque nadie se pone a hacer una identificación y obtener una función de transferencia. Porque eso son horas de ingeniería que nadie va a pagar, ni nadie contempla, no sé si me explico. Por eso que todos los controladores son PID, y por eso que todos los controladores los ajustan. Los ponchazos, el pobre tipo que hace la puesta en marcha, y después lo ajusta el operador. 100% de los casos, o 90% de los casos es así. Salvo que se requiera un comportamiento muy deseado y delicado, y ahí garpen a un grupo de ingenieros para que modele o identifique la planta y haga un controlador como se quiera. El controlador PID no es un controlador malo, es un controlador de segundo orden, que puede controlar casi cualquier planta de segundo orden. No es un mal controlador. El tema es que para ajustarlo es donde todos hacen agua. ¿Está bien? Porque poder ajustarlo de forma que funcione como nosotros queremos, se tarda horas. ¿Qué pasa con los controladores PID? ¿Qué pasa con la mayoría de las plantas, chicos? Las plantas se estabilizan y andan dentro del punto de operación. ¿Está bien? No es que andan cambiando, nadie anda cambiando el set point. No, ahora ponele al nivel del tanque 10 litros, como hacemos nosotros en la facultad. Después ponele 100 litros. Uy, está el escalón. No, los procesos se hacen, se diseñan y se diseñan los controladores para un punto de trabajo. ¿Está bien? El sistema está calculado, el horno, para que regule y controle a tanta temperatura. Entonces el control tiene que mantenerlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se terminan ajustando los controladores cuando está estabilizado. ¿Y qué hacen los controladores? Sí, rechazan perturbaciones. Rechazan perturbaciones. O si cae algo y lo controla, está ahí y están años en un punto de operación. Si vos ves las torres de destilación, son controladores que controlan la temperatura en cada uno de los platos. Nadie cambia las temperaturas, porque las temperaturas están fijadas químicamente, que si vos vas a sacar gasoil, la temperatura en el platito de gasoil tiene que ser tanto. Y eso está fijo ahí, y el controlador lo que hace es que eso se mantenga constante. ¿Y qué hace el controlador? ¿Para qué está? Y para rechazar perturbaciones. Pero nadie anda cambiando los set points. Por eso que con los reguladores PID, por eso que está lleno de reguladores PID, y por eso que todos los reguladores PID se ajustan más o menos en el aire. Y es así. No, vos, hay sistemas que son multivariables. Una torre de destilación tiene muchas entradas y muchas salidas. Tenés un montón de controladores que, si querés hacer un controlador avanzado, tenés que tener cada uno de una matriz de modelos que te relacionen las entradas con las salidas. Y después tenés que hacer un control multivariable. ¿Hacen esas cosas? Sí, hacen esas cosas. ¿Por qué las hacen? Porque es controlado. Hola, hola. Sí. Ah, no, se cortó, se cortó. Lo último Hola. que dijiste se cortó. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahí sí. No, les decía que existe, eh, digamos, esa forma de implementar controladores óptimos, y los hay, y se paga mucho dinero para llegar a eso. ¿Por qué?
Porque vos optimizás algo. Un control multivariable generalmente es óptimo, y lo que hace es optimizar algo. Hay una matriz, ¿sí?, que se calcula, y vos podés optimizar energía, podés optimizar producto, podés optimizar... Bueno. Entonces vos calculás un controlador óptimo en ese sentido. Entonces te va a regular las temperaturas y los transitorios de manera que vos a la larga ahorres. Y estamos hablando que a veces pasar de un controlador PID sencillo que funcione a un controlador complejo que te haga ahorrar algo, es por ahí hacerle ahorrar a la compañía al año un 6% de energía, un 5%, un 10%, pero es muy poquito el porcentaje, pero es mucha guita, hablando mal y pronto, mucha plata. Entonces por eso a veces se pasa de un controlador sencillo a un controlador multivariable. Pero por ahí estás meses de diseño, meses levantando las transferencias, calculando las transferencias. Entonces por eso muchas veces eh, digamos, se terminan en reguladores PID, que son ligeros, digamos, son sencillos de calcular, los puede, digamos, ajustar cualquiera, que se tiene muchos cursos, cualquiera sabe ajustar un PID, y una vez que anda, funciona, y anda bien. También regula, rechaza perturbaciones, son sistemas lentos, o sea, no hay problema. Pero pasar de eso ajustado a mano a algo ajustado analíticamente, y por ahí está mucha plata. ¿Está bien? Porque ¿dónde está la mucha plata? Y en que yo necesito la planta. Y la planta nadie te la da a dar como en un parcial de acá. ¿Me explico? ¿Entendieron el concepto ese? ¿Sí? Sí, Esto es lo que respecta a Sí, sí, PID. sí, se entiende. ¿Está bien? Por eso ustedes van a ver. y la identificación, La identificación es lo que lleva tiempo, justamente. La identificación lleva tiempo porque no es que uno corre un algoritmo y listo. La identificación son varias etapas. En identificación primero hay que elegir una señal que yo puedo inyectarle, que son señales pseudo-aleatorias o señales que tienen mucho contenido en toda la gama de frecuencia. Hay que estar muy atento. Hay sistemas que no se pueden levantar el control, tienen que estar controlados, entonces hay que hacer una identificación a lazo cerrado. Hay que inyectar una señal tal que la salida se mueva, ¿está bien? La información de la dinámica del sistema. Se toman un montón de muestras de la entrada, se toman un montón de muestras de la salida. Luego se hace todo un cálculo, puede ser un cálculo en batch, o sea, te llevas los datos y lo trabajas en tu casa, o puede ser algo que se vaya haciendo ahí online. Tenés que trabajar mucho el tema del filtrado del ruido, lo tenés que tener en cuenta, porque las señales están contaminadas por ruido. Tenés que hacer todo un análisis a ver, cuando vos tenés que identificar, mm, ningún algoritmo, o sea, los algoritmos son de optimización. Vos optimizás un funcional, eh, y ahí te da, digamos, por mínimos cuadrados, por ejemplo, optimizás y te da una forma de trabajar esos datos de entrada y salida. Pero vos tenés que proponer una planta, es decir, ¿qué es un sistema de segundo orden, un sistema de primer orden? Y no lo sé. Y bueno, entonces tenés que estimar parámetros de una planta con esos datos, como si la planta fuera de segundo orden, si fuera de tercer orden, si fuera de primer orden. Tenés como 4 resultados, 3 resultados, y después tenés que hacer una validación, es decir, bueno, ¿cuál de todos estos resultados que yo supuse, si es un primer orden, si es un segundo orden, si es un tercer orden, es el válido? Entonces ahí donde validás, es decir, comparás cada uno de tus resultados con los resultados de la planta. Es la última etapa. Y ahí elegís cuál es el mejor. Y ahí te quedás con el modelo que menos error te dio. Pero para eso hay que hacer un montón de ensayos, repetirlos un montón de veces los ensayos, ¿sí? Porque son, digamos, eh, son sistemas que, a ver cómo lo explico. No es un sistema de solución única, es un sistema sobredimensionado, es decir, vos tenés que por ahí identificar 4 o 5 parámetros de la planta y tenés 1000 muestras. Entonces, lo que haces es optimizar
esas muestras para que te dé, digamos, el mínimo error entre tu planta y la planta que tenés vos. Entonces, bueno, y de ahí se abren un montón de métodos. Hay métodos más sencillos de cálculo, hay métodos donde tenés que invertir por ahí matrices de 2000 por 2000, y eso no te lo hace cualquier máquina. Entonces, la identificación tiene un montón es una materia, es un libro gigante donde hay un montón de cuestiones, donde hay un montón de cuestiones, digamos, estocásticas, ¿está bien? De analizar. Y es donde es lo que se usa justamente para identificar plantas que no las tenés. Justamente, pero no es un trabajo sencillo, porque es un trabajo, digamos, que hay que depurar esos datos que vos tenés, porque vos los datos que lees, que tomás de los sensores, están contaminados por ruido, están contaminados por errores de los sensores, están contaminados por un montón de cuestiones que vos tenés que tener en cuenta. Entonces, lo que se hace es, bueno, se supone que esos datos están contaminados por ruido, pero vos tenés que hacer todo un análisis de ruido. Así, bueno, conozco el modelo del ruido, entonces lo pones. Entonces, al poner el modelo de ruido y al decir, bueno, mi medición tiene ruido, ¿sí? El sistema justamente se queda con los datos limpios. Para eso vos tenés que hacer tu análisis de los ruidos que te dio, identificar el ruido primero, modelar la planta, ver cómo responde, si es un segundo orden, entonces armar tu modelo propuesto, tirárselo al algoritmo, los datos que tenés, y el algoritmo te va a tirar, digamos, bueno, la planta es esta y esta. Y vos tenés que elegir después de los resultados que te dio, por un método que se llama validación, que ahí se abre el abanico, hay un montón de formas de validar eh, cómo es la planta. Por ahí, para identificar una planta, pues no, depende la planta cómo responda, pero puedes estar, no sé, tranquilamente días para llevarte un par de datos y después tenés que volver a analizar, sacar otros datos para validar, y así con un montón imagínate que si es un sistema multivariable, todo eso hay que hacerlo en relación a cada una de las entradas y cada una de las salidas. Esas cosas se hacen para procesos donde si vos querés ahorrar y necesitas ahorrarte dinero, se puede hacer, pero vale mucha plata y son muchos años o meses de investigación. Por eso es que estamos tan plagados en la industria de control de PID, porque eso no necesita mucho más que un ajuste de un par de horas, un par de días y ya está. ¿Está bien? Si yo les repito, la mayoría de los procesos están en un punto de operación y no salen de ahí. ¿Eh? Porque después tenemos la otra parte, que el PID es un control lineal y vos a veces se controlan sistemas son no lineales. Entonces no es lo mismo controlarlo en un punto de operación que en otro. La planta en un punto de operación responde de una manera y en otro punto de operación responde de otra. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plantas son no lineales. Entonces no es lo mismo trabajarlo al 75% del nivel del tanque, por dar un ejemplo, que al 30%. La planta es una, el 30%, y la planta es otra. Entonces tu controlador, si vos lo ajustás para el 75%, seguramente cuando quieras controlar alrededor del 30% va a dar cualquier cosa. ¿Está bien? Porque la planta se tendría que reajustar para el modelo que es. Entonces ahí está lo que se llama la linealización. Y yo voy a calcular un control lineal porque mi planta va a estar siempre en este valor. Volvemos al principio. Los sistemas se regulan a un cierto valor, están controlados a un cierto valor, no se mueven de ahí. Entonces, los PID andan bárbaros porque vos los ponés, los ajustás, te regula, hay una perturbación, la rechaza, rápido, lento, ajustás un poquito, ya está, sale andando. ¿Está bien? Si querés cosas más complejas, hay que pagarlas, como todo en la vida, es así. Así que bueno, esto es a lo que se refiere el control PID, las dos formas de ajustarlo, empíricamente, por métodos, o analíticamente, y donde volvemos a la discusión de siempre lo mismo, que necesitamos la planta. ¿Está bien? Bien. Bueno, esto después lo practicaremos. Ahora vamos a seguir un poquito con teoría, un ratito más.
y vamos a pasar a ver, un segundito. Vamos a pasar, tenemos dos partes, digamos, ahí se los comparto. Vamos a ver en esto, ya vimos PID, ahora vamos a calcular los controladores en espacio-estado, y las matrices de alimentación de estado por ubicación de polos, y luego de ver observadores y demás, vamos a ver lo mismo pero en función de transferencia, que es algo parecido a lo que vimos recién con el PID. Así que bueno, vamos a empezar con esto, vamos a ver una parte de esto, lo terminamos de ver el jueves y ejercitamos un poquito. Ahora estamos allá como hacíamos en control 2, tenemos un sistema en espacio de estados y lo queremos controlar. Algo de esto vimos cuando nosotros decidíamos aproximar las ganancias de realimentación L y M, pero ahora lo vamos a directamente calcular. Seguramente esto les suena, Ackermann, porque lo vimos, lo vieron en control 2, que es la fórmula que calcula. Ahora lo vamos a ver acá, ¿no? En discreto, creo que es la misma. Pero bueno, repasando un poquito va en línea que estuvimos hablando recién, ¿no? ¿Para qué queremos el control? ¿Cuáles son los objetivos de cerrar el lazo? Lo principal que aparece en la lista es atenuación de perturbaciones de carga o ruido. Es decir, lo que yo le decía, lo pongo a controlar en un set point, que generalmente se calcula para ahí, y lo que voy a hacer con el controlador, quiero rechazar las perturbaciones de carga o perturbaciones que la válvula se abre por un ruido. El control está para eso, justamente para mantener al sistema dentro de la referencia. Lo otro, justamente, además de rechazar las perturbaciones y demás, es seguir una referencia, ¿sí? Y a su vez sabemos que el control es robusto ante errores en el modelado. ¿Está bien? Entonces, si el modelo de la planta cambia, porque cambian algunos parámetros de la temperatura, de viscosidad del aceite, lo que sea, el modelo matemático me cambia, el control es robusto ante eso, entonces no voy a tener variaciones en la salida. La idea es, tengo una referencia, que mi sistema siga esa referencia y a su vez que rechace perturbaciones. Esa es la idea principal de control que siempre estuvimos viendo. Bueno, estamos entonces en lo que es realimentación de estados. ¿Sí? Realimentación de estados, recuerden, es una ley de control lineal, es decir, acá tenemos un sistema representado en espacio de estado, tenemos la salida, tenemos la entrada y tenemos los estados internos. Y lo que sería control por realimentación de estados es que la UDK, hace la acción de control, es menos L, que es una matriz, por X. Entonces, bueno, vamos a verlo esto con un ejemplo. Tenemos en la ecuación 2 el doble integrador expresado en variables de estados, de forma, digamos, está discretizado y en función de t, ¿está bien? Esto es para cualquier t, o sea, tengamos el periodo muestreo que tengamos, reemplazamos ahí y obtenemos el sistema. Entonces, según lo que vimos recién, fíjense, como tiene dos estados, la UDK va a ser menos L1 por X1 menos L2 por X2. Es una ley de control lineal. Cerramos el lazo, entonces, es decir, reemplazamos aquí UDK, la reemplazamos acá. Y al lazo cerrado, el estado evoluciona de esta manera. Fíjense que esta acción de control no tiene una entrada de referencia. Esto es un sistema que solamente yo lo largo de un estado inicial X0 y el sistema tiene que ir a 0. ¿Está bien? O
sea, no tiene entrada de referencia. Es válido, o sea, un sistema puede ser autónomo, puede no tener entrada, un sistema a lazo cerrado estamos hablando. O después le agregaremos la entrada. Eso para lo que es genérico eh, aplica. Entonces tenemos acá cómo evoluciona cada uno de los estados. ¿Mm? ¿Tiene un problema característico? Sí. El problema característico del sistema cerrado es este que tenemos en la ecuación 5. Entonces tenemos un término en Z y un término independiente. Entonces, si yo esto lo que hago es igualo este problema característico a un problema característico deseado, como el que vimos en el caso del PID, que sería, no sé, un z cuadrado más P1 z más P2, que es problema deseado, ecuación de diseño, tiene varios nombres. Lo que hago es igualar P1 con este término y P2 igual a este término. Y despejo dos ecuaciones con dos incógnitas. Saco entonces L1 y L2. En este caso son dos ecuaciones con dos incógnitas, siempre tiene solución. Este es un caso particular, ¿está bien? Acá no hay ninguna fórmula que me calcule esto de manera. Simplemente llegando a la ecuación característica, igualándolo a un polinomio deseado, y voy hacia atrás y despejo. La idea es tener L1 y L2 de forma directa en función del sistema lazo abierto y de los polos deseados. ¿Se acuerdan cuando nosotros usábamos, si no me equivoco, en Control 2 usaba Place o Hacker, no sé si lo recuerdan? Bueno, ¿y Sí, qué le sí. pasábamos? Le pasábamos la matriz A, le pasamos la matriz B y le pasamos los polos deseados. Bueno, ahora lo que vamos a calcular es de esa manera genérica. ¿Está bien? Acá lo mismo, o sea, tenemos A, tenemos B y tenemos los polos. ¿Está bien? Con esos dos valores, ¿qué hicimos? Sacamos L1 y L2. Bien. Ahora vamos a ver el caso general. Entonces, partamos de nuestro sistema a lazo abierto. ¿Sí? Esta es el polinomio característico del sistema a lazo abierto. Y nosotros podemos llevar, si ustedes se acuerdan, mediante una transformación, al sistema a la forma canónica controlable. Y eso era que su matriz, es decir, a ver, partamos de phi y gamma, y mediante una transformación obtenemos phi moño y gamma moño, de manera que este phi moño tenga los términos del polinomio característico en la primera fila. ¿Mm? Existía esta transformación T, que después la vamos a ver, tal que me lleva a mi sistema transformado a esto. ¿Para qué quiero hacer esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, este es mi sistema deseado. Así, mi polinomio deseado, mi comportamiento deseado. Y podemos llegar a eso si yo uso como elemonio a la matriz L, moño que es, fíjense, el primer término es P1 menos A1, P2 menos A2, Pn menos An. Si yo realimento entonces mi sistema, este que tengo acá, ¿sí? Imagínense que esto tiene, digamos, la acción de control acá es menos L por X. Menos L moño por X. Entonces, como mi matriz es P1 menos P1 menos A1, cuando hago la multiplicación, me va a quedar el sistema a lazo cerrado con P1, P2, P3, todo aquí arriba. Ahora, pero este es mi L moño. Es mi L en mi sistema transformado, pero yo necesito L. ¿Está bien? Bueno, eso lo obtengo de multiplicar L moño por la matriz de transformación T. O sea, la idea es buscar algo más sencillo porque esa matriz de transformación T no va a ser fácil de encontrar.
¿Está bien? Entonces acá donde viene cómo surge esa matriz. Bien. Partamos de la matriz de controlabilidad. ¿Se acuerdan que era gamma, phi por gamma, phi cuadrado gamma y así hasta phi n-1 por gamma? Entonces, la matriz, esta T, que me llevaba a mi sistema a la forma canónica controlable, y es igual a la matriz de controlabilidad del sistema moño por la matriz de controlabilidad del sistema original a la menos 1. Por supuesto, surge como primera condición de acá que mi sistema tiene que ser controlable. ¿Por qué? Porque si no, no podría calcular esta inversa. Sí. Hasta ahí estamos. El sistema tiene que ser controlable para que yo pueda hacer esto. Bien. Ahora, fíjense la forma que tiene, si yo calculo la matriz de controlabilidad de mi sistema moño, me da esto que tenemos acá, que es tan grande que no entra casi en pantalla. Su inversa es la que tenemos aquí abajo. Aquí hay un error que esta es W mayúscula, pero bueno. Tienen algo en parecido. Tienen algo en parecido. Fíjense que esta tiene la diagonal todo 1, ¿sí? La primera columna es 1, después todos ceros. Bueno, tienen ciertas particularidades que esto, les marco este detalle porque después lo vamos a utilizar eso. Entonces, dicho todo esto, esta presentación, vamos a ver entonces cómo es el teorema de asignación de polo. Partimos entonces de un sistema en espacio de estados discretos, cuyas matrices son phi y gamma. Si el sistema es controlable, entonces vamos a decir que existe una ley de control lineal, tal que el polinomio característico al lado cerrado es P de Z. Esta acción de control es L, y L es esto que tenemos acá. Es decir, menos P1 menos A1, P2 menos A2, así hasta Pn menos An, por W moño C, WC a la menos 1. Hasta acá, en lo que vimos, solo que tenemos que tratar de sacar esto que tenemos acá, que no es conocido. ¿Sí? Esto es conocido. ¿Cómo se obtiene la matriz de contrariedad? Con phi y gamma. Después todo lo que tenemos acá es conocido. P1 es conocido, P2 es conocido, que son los coeficientes del polinomio deseado. A1, A2, An es deseado. Tenemos que sacar esto. Bueno, sí, lo podemos hacer. El teorema de Ackermann, ahora lo vamos a demostrar, dice que esta L es esta matriz que tiene, digamos, tiene un nombre, ahora después lo vamos a definir, que tiene un 1 en el último, digamos, en la última columna. Es decir, si es un sistema de segundo orden será 0,1, si es un sistema de tercer orden será 0,0,1, por la inversa de la matriz de controlabilidad, que esto es conocido, y si el sistema es controlable se puede, por el polinomio P evaluado en phi. ¿Mm? Entonces, WC y WC moño son la matriz de controlabilidad de los sistemas originales y del sistema transformado, respectivamente. ¿Mm? Entonces, vamos a la demostración. Si yo evalúo, digamos, el polinomio P y lo evalúo, digamos, en phi moño, bueno, me va a quedar phi moño la n, así es el polinomio deseado evaluado en P. Si aplico Carling-Hamilton, el polinomio del sistema transformado es solución de la ecuación característica también. Es decir, si yo aplico phi moño en la ecuación característica al lazo abierto, me da 0. Entonces fíjense que yo de acá podría despejar phi moño la n, y me va a quedar que es igual a menos A1 por phi moño n menos 1 y así. Entonces, vengo acá a la ecuación 22 y reemplazo phi moño la n por esto que lo despejo de acá. Entonces, ¿qué me queda? Que P evaluado en phi moño es
P menos 1, P1 menos A1 por phi moño a la menos 1, así. Definimos a esta matriz, E a la I, que tiene un 1 en la columna I, que es lo que hablábamos recién. Y si nosotros nos fijamos, iríamos a la matriz phi moño, voy a ir un poquito hacia atrás, unas líneas hacia atrás, porque fíjense que dice que esa matriz EI por phi moño es igual a la matriz a la I menos 1. Es decir, que si EI es, digamos, E3, E elevado a la 3 en el orden, sería 0, 0, 1. Si yo lo multiplico por phi moño, me queda E a la 2. Vamos a ver qué formato tiene phi moño. Voy a volver bastante para atrás. Voy a volver unas líneas para atrás. Acá estamos cerca. Y es esto, justamente. O sea, fíjense que si yo multiplico e a la i por esto, ¿sí? Es como la última fila de phi moño. Y fíjense que está corrido 1. ¿Está bien? O sea que si yo multiplico e a la i por phi moño, me va a dar e a la i menos 1. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Más o menos. Fíjense, defino esta matriz. ¿Está bien? E a la i tengo un 1 en la columna i. Multipliquen esta matriz por WS. esta. Ah, por fin. Significa quedarme con la iésima Único valor. columna, ¿está Sí, bien? está Del bien. demonio. Y está Sí, corrido sí. 1 siempre. Entonces, lo que me dice es que e a la i por phi moño es e a la i menos 1. Y e a la n, es decir, n es el orden del sistema, por phi moño es e a la n menos 1. Entonces, el moño, ¿sí?, va a ser igual a P1, bueno, esto era por definiciones, ¿se acuerdan que lo definimos al principio? El moño es P1 menos A1, P2 menos A2, y que es igual justamente a E en esta matriz N por Esto, P evaluado en phi moño. ¿Mm? Bien, ahora tenemos que sacar de alguna manera este P de acá, ¿no? Porque este P evaluado en phi moño molesta. Entonces vamos a las propiedades acá de la matriz. Entonces L es igual a L moño por T. Vamos a ir reemplazando. L moño era E a la N por P en phi moño, que phi moño es T por, ¿sí?, la transformación, o sea, esto es equivalente a T por phi por T a la menos 1 por T. ¿Por qué sí, hago lo esto? llevo al. Sí, en Sí, realidad sí, lo que hago es sí. multiplicar Cambio eh, de base. claro, t menos 1 por t, exactamente. Cambiar. Entonces, al aplicar esto, me sale t afuera y queda e a la n por t por p evaluado en phi. P evaluado en phi lo conozco. ¿Está bien? T, ¿qué es? T es W moño c por WC a la menos 1. Ahora, de alguna manera acá, tengo que sacar esto, que era lo que decía yo antes. Pero fíjense, y hoy les mostraba cómo era la matriz WC. ¿Qué pasa si yo la multiplico por n, e a la n? Voy a un cachito para atrás, bastantes filminas para atrás. Fíjense, e a la n por WC es e a la n. ¿Está bien? Es la última, ¿la ven? Que es la última columna. La última fila, perdón. Entonces, gracias a esta forma que tiene esto, ¿sí?, se reemplaza por esto. ¿Mm? Entonces saqué del medio WC moño que me molesta, porque imagínense si yo tuviera que calcular. Entonces L resulta que es E a la N por WC a la menos 1 por P, en fin. Cuando nosotros aplicábamos en MATLAB Ackermann o Place, que usa Acker, le decíamos Acker
creo que entre paréntesis era A, B y los polos, si no me equivocaba, si no me equivoco. ¿Y qué hace con esa información? Genera esto MATLAB. Con A y B, ¿qué hace? Calcula la matriz de contabilidad, la invierte. Y con los polos, lo que hace es generar el polinomio y lo evalúa en la matriz phi. Y ahí calcula L. ¿Se entiende? Por eso nosotros le pasábamos a Ackermann A, B y los polos, para que calcule esto. Es decir, nosotros podemos usar Ackermann porque tenemos MATLAB o lo podemos hacer a mano, calculando estas matrices. La matriz de contabilidad la podemos calcular, y a la n es una matriz conocida, y evaluar el polinomio P, que es el polinomio deseado, digamos, en phi, tampoco es difícil. ¿Mm? ¿Se entendió cómo es que llegamos a la fórmula general? ¿Mm? Sí. Bien, esta es la demostración. Yo no me acuerdo si en Control 2 se veía esta demostración, pero no va al caso. Eh, Sí, creo que sí, y creo que te la tomaban. bien. Creo que había una demostración que era un poco larga. Y creo que era esta o una u otra más. No, había una que era cambio de base, pero no me acuerdo bien. Sí, bueno, pero bien se el- basa, o sea, la fórmula es la misma, porque en realidad trabajar en continuo o trabajar en discreto, ¿sí? Lo que cambia son los estados, que los estados son continuos y son discretos, pero las multiplicaciones y todo igual, el sistema en espacio de estados es igual. Lo que cambia es que un estado es muestreado y el otro estado es continuo, ¿está bien? Pero no hay cambio en ese sentido. Solo cambian los nombres de las matrices. A es phi, gamma es b, y así. Ahora vamos a hacer el ejemplo que hicimos antes, ¿sí? Que es el doble integrador. Ackerman y Place. No, Ackermann Había es, uno que. sí, place Había, no podés poner la multiplicidad de si los no es polos. diagonal. Ah, claro. Mirá, Ah, era eso. place lo podés usar para sistemas multivariables, ¿está bien? Porque Ackermann acá no, es un sistema de una entrada. Pero place tenía la desventaja que no podías poner una multiplicidad de polos mayor al orden de b, creo que era algo así. No sé. Y había una dificultad que se usaba uno u otro, porque Sí. tenías que usar la combinación de los dos. No, por eso, si vos No me querías acuerdo. poner polos múltiples, tenés que usar Ackermann. ¿Está bien? Pero bueno, eso es por cómo está programado, ¿no? Porque place es una función de MATLAB. Ya, igualmente, lo que hacen es calcular algo así internamente. Hacker hace esto. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el ejemplito del doble integrador que vimos al principio. Utilizando de esta manera deberíamos llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Esta es la matriz de controlabilidad del doble integrador, su inversa, ¿m? ¿Sí? Polinomio característico deseado. Cuando hacemos P en phi, lo que hacemos es reemplazar z acá por phi, acá también por phi, y nos va a quedar, por supuesto, una matriz. ¿Sí? Bien. Esta matriz la tenemos que multiplicar entonces por, fíjense, 0,1 por WC la menos 1. Que es, esto es la última, uy, se me marcó todo, es la última fila, digamos. Entonces hacemos esta matriz por esta matriz y nos va a quedar entonces las dos componentes de L, L1 y L2. Y es igual a la forma que hicimos a mano, si se quiere llamar de esa manera. Si un sistema es no alcanzable directamente, no podemos calcularlo de esta manera porque no podemos calcular la inversa WC. Y si lo queremos calcular a mano, ¿sí? Con un sistema no alcanzable, lo que nos va a pasar es esto que vemos acá. Cuando vayamos a la ecuación característica, fíjate que hay un polo que lo podemos mover con L y el otro que no. ¿Está bien? Entonces, hay un polo que no lo podés mover, es decir, no, por eso es que te da que no es alcanzable. Solamente podés, digamos, con L1 modificar la ubicación del otro polo. ¿Se entiende? Sí. El sistema no alcanzable, yo no podría ubicar libremente los polos en el plano. Bien.
ese P de phi, que es algo que esto, vuelvo a repetir lo que vimos recién con la parte del PID, lo tenemos que, digamos, construir a partir de cosas conocidas, como ser un sistema de segundo orden, digamos, que nosotros sabemos cómo obtener un polinomio deseado a partir de cosas conocidas, como ser frecuencia natural, por ejemplo, y factor de amortiguamiento. Nosotros utilizando la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento podemos encontrar, cambiando esos valores, cualquier, digamos, eh, respuesta deseada. ¿Eh? Siempre de segundo orden, obviamente. Después nosotros podemos ampliar ese orden a 3 3 o 4 o lo que sea, eh, aplicando un polo adelante al cuadrado o al cubo, como vimos antes. La relación entre esta ecuación continua y un polinomio discreto es esto que vimos acá, que no es más que la discretización. Entonces yo puedo obtener ese polinomio P, ¿sí?, a través de cuestiones conocidas en continuo. Y esto va a ser muy útil porque cuando haya que diseñar, hay que partir de condiciones de diseño, bueno, tenemos que calcular de alguna manera. Las condiciones de diseño siguen siendo las mismas condiciones de diseño de control uno, ¿no? Onda, tiempo, Sí. Tiempo de tiempo de crecimiento, si oscila, si no oscila, todas esas cuestiones. pensando siempre en continuo, ¿no? En el tiempo, digamos. ¿Mm? Pero Ah, sí, uno, es decir, decime. eh, uno se parte de la idea de que uno reemplaza un controlador. A ver, uno va No, y se puede no, partir de dos en realidad formas. no, Yo en parto realidad desde que. claro, no reemplazamos. Vos estás calculando nuevamente un controlador discreto para Ah, esa, ahí está. claro, para ese tipo de comportamiento. ¿Eh? Porque Está vos vas bien. a muestrear los estados y los vas a realimentar con la matriz L. ¿Está bien? Entonces Está vos vas bien. a calcular esa matriz L en función de un comportamiento deseado. ¿Te acordás que en un momento aproximamos la matriz L y M de un sistema continuo, la aproximamos para que dé parecido en un discreto? Acá directamente Claro, calculas L para ese comportamiento deseado, de forma exacta. ¿Mm? está bien. Lo que vamos a ver acá es cómo calcular lo que una vez hablamos del control de tiempo finito. Y esto es un caso particular de polinomio lazo cerrado, donde tenés todos los polos en cero. ¿Mm? Es decir, que P de z es z a la n. Entonces, Todos los polos. todos los polos en cero. Ah, Cuando vos utilizás esto y calculás L, lo que pasa es que la matriz a lazo cerrado elevado a la n da cero. Esto significa que a partir de cualquier valor inicial, los estados se van a cero en a lo sumo n pasos. Y si vos das referencia, vas a llegar a referencia en a lo sumo n pasos. ¿Mm? Es decir, que este control solamente existe en el ámbito discreto. Y es un caso particular donde todos los polos al lado cerrado están en cero. Recordemos, no está en cero, no es la inestabilidad como en continuo, están en cero dentro del ciclo unidad en el centro. Si nosotros ponemos todos los polos al lado cerrado en cero, lo que pasa es que la matriz al lado cerrado se anula cuando la elevás a la n es el orden del sistema. Y esto, al elevarlo, si se acuerdan ustedes cómo evolucionaba el estado evolucionaba x a la n es igual a phi a la n por el estado inicial. Si a mí se me anula phi elevado a la n, ¿sí?, quiere decir que yo ya llevé los estados, pase lo que pase con el estado inicial, en el orden n es cero. ¿Está bien? Esto se llama control de tiempo finito, es decir, pase lo que pase y sea cual sea el valor inicial de los estados, en n pasos, es decir, n es el orden del sistema, eso se anula. ¿Está bien? Eso es un caso particular de control que solamente
existe en el ámbito discreto. ¿Mm? Y esta matriz de reglamentación se obtiene de esta manera que especial, ¿sí? Bueno, que depende del orden del sistema, se calcula esto. ¿Mm? Esto se va a usar mucho cuando nosotros veamos observadores. Lo que se va a hacer es el observador de tiempo finito, es decir, que el estado converge sí o sí en n muestras. Y eso es lo más rápido que se puede hacer. ¿Mm? Lo más rápido que se puede hacer. Este es el control más rápido que existe. Solamente hay un parámetro de diseño que es el tiempo de muestreo. ¿Mm? Obviamente que cuanto más chico hago el periodo de muestreo, más acción de control voy a tener. Entonces hay que elegir cuidadosamente el tema del periodo de muestreo, porque acá me va a ir directamente a la acción de control. ¿Mm? Este tipo de Eh, control, ¿cómo? pero ¿yo lo propongo a esto o es que es un... Calculo L, no, vos calculás L para que sea así. Calculás L para que te ponga todos los polos al lado cerrado en cero. Si vos calculás L como la ecuación 41, todos los polos al lado cerrado en discreto van a estar en cero. ¿Mm? Eso significa que tu sistema va a ir a la referencia, o el estado va a ir a cero, si no tengo entrada, el estado va a ir a cero en lo sumo dos muestras. ¿Está bien? Es Sí. algo, digamos, es un tipo de control especial, que no existe en continuo. Por eso lo marcamos acá. Pero no, no es, no es el que más voy a querer implementar o es un controlador que cada vez que pueda lo quiero, lo tengo que Y todo va a implementar. depender de si tu acción de control se puede cumplir. Ah, está bien. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Porque como el único parámetro de diseño acá es en Es tiempo el- de... Claro, después tenés que ver si tu actuador... si lo puedo implementar. claro, exactamente. Exactamente. Bien. Porque si lo pudiera implementar sería genial, porque tendría Claro, la acción de claro, pero control generalmente no tenemos libertad en eso, a favor. salvo en algunos tipos de actuaciones que no hay límite. Generalmente los actuadores tienen su límite. Lo que tenés que jugar acá es con el tiempo de muestreo. Con el tiempo de muestreo vas a regular la actuación. ¿Mm? Bien. Bueno, la idea mía es llegar hasta acá, en lo que es la teoría, hacer un poco del jueves de práctica de estos dos que vimos y después continuar con esta parte que es cómo rechazar perturbaciones eh, en el sistema. ¿Eh? Pero si hoy lo vemos, esto va a ser mucha información de golpe y me gustaría eh, avanzar un poquito más en la práctica. Vamos a ver un poquito la práctica de PID, ojearla, y la práctica de la primera parte de esto. A ver si... Entonces PID, en realidad en la práctica, Ujú. uno en realidad, por lo que dijiste, es yo pongo a andar la máquina, la seteo en un lugar o va a estar seteada en un lugar y en función de eso lo voy a ir calculando como dentro de mi conocimiento en los parámetros que creería yo que son los que mejor funcionan. Bueno, claro, en realidad Algo así. los parámetros del controlador PID, que son 3 o 4, se tienen que ajustar para que vos tengas eh, un comportamiento deseado, sea tanto en el transitorio como en el estacionario. ¿Está bien? Claro, Generalmente los sistemas, como yo te dije, operan en un punto de operación. Lo que se trata es que vayan regulando y compensando perturbaciones y demás ahí, y que compensen variaciones en la planta y demás. El tema es que vos tenés que ajustar esa ganancia proporcional y esa ganancia integral de manera de que el sistema llegue a referencia con tu comportamiento que vos deseás y que rechace las perturbaciones con la velocidad que uno quiere. ¿Está bien? Por eso la práctica de PID, justamente para que podamos simular esto y programarlo, ¿no? Lo más importante acá es saber programar tipo de controlador y ajustarlo, ¿está bien? Entonces, bueno,
la práctica se trata justamente de, ahí tengo la planta en continuo, vamos a tener que usar el sim y demás, y tenemos que implementar esto que tenemos acá. En cálculo de error, la parte proporcional, la parte integral, la parte diferencial, y luego la acción de control va a ser la suma de las tres etapas. Y después tratar de ajustarlo. Esa es la idea, o sea, armar el controlador y ajustar este controlador en función de los métodos, los dos que hay. ¿Sí? Acá la práctica está guiada. Obviamente, fíjense que ya se los doy el controlador. A ver, espera un segundito que no sé qué le pasa al. Ah, ya se fue. Entonces, la primera parte de la práctica es, tenemos la planta y hay que programar todas las, digamos, las etapas acá de las tres etapas del controlador. Y hacer el método de respuesta en frecuencia. Tratar de solamente dejar activo la parte proporcional, ir incrementando la ganancia hasta que oscile. Cuando oscila, vamos a la tabla, buscamos los valores y los reemplazamos acá. ¿Está bien? Bueno, bien. Lo único que hay que verificar, ¿sí?, es chequear que estamos bien con el periodo de muestreo. La relación entre el periodo de muestreo y el tiempo de integración tiene que estar entre 0,1 y 0,5. ¿Bien? Esto quiere decir que un muestreo esté acorde a la velocidad de integración. Entonces hay dos cosas. Implementar esto por etapas y luego hacerlo abierto. O sea, bueno, no abierto, sino en lazo abierto. Un método de respuesta al escalón. Lo mismo, pero de esta manera. Y después vemos si pueden hacer lo que sería el método de asignación de polos, lo que vimos a lo último. Así que, bueno, mi idea era que, bueno, o empecemos hoy o el jueves, se programe esto en MATLAB y traten de ajustarlo, digamos, utilizando el mismo código, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es apagar la etapa integral y diferencial, dejar solamente, como hicimos en control 1 alguna vez, darle ganancia hasta que oscila. En cuanto oscila, ir a la tabla y hacer un PI, un PI y un PID. Así que bueno, esa es la idea de la práctica. La base es que aprendan y que funcione, que ande el controlador PID discreto. Así que bueno, esa es la idea. No sé, son las 9. Si quieren, arrancamos con esto. O si no, arrancamos directamente el jueves, como ustedes quieran. Después seguimos con teoría. Yo propongo, no sé, yo propongo el jueves, porque Bueno, por eso. tengo que repasar Sí, bastante el PID. Bueno, sí, sí. Nos vemos el jueves. entonces voy a parar la grabación.